muchísimas gracias a los asistentes por venir a la sesión de esta tarde, que versará sobre filosofía de la historia y ciencia de la lógica de Hegel. Y sobre todo muchísimas gracias a los dos profesores invitados que han accedido a venir a Madrid para estar esta tarde con nosotros. Hoy contamos, por un lado, con el profesor Román Cuartango, que se ocupará de la filosofía de la historia con una ponencia que lleva como título Hegel, la historia real y el tiempo asumido. Román Cuartango es profesor titular de la Universidad de Barcelona y entre sus numerosísimas publicaciones que tratan no solo sobre Hegel, que es el tema que nos ocupa hoy, sino también de otros autores del idealismo alemán, así como Wittgenstein o Heidegger, entre otros. Cabe destacar los libros El poder del espíritu, Hegel y el etos político, Tal vez no tan sujeto, el individuo, las reglas de juego y lo político, Las tareas de la filosofía y filosofía de la historia, lo propio como tierra extraña, así como artículos como Antígona sobre la escena hegeliana, el sujeto, el singular y la individualidad en la lógica de Hegel, o la realización de la negatividad dialéctica en la substancia sujeto-hegeliana. También contamos hoy con el profesor Edgar Maragall, que se ocupará de la ciencia de la lógica de Hegel. Edgar Maragall es doctor por la Universidad de Valencia con una investigación sobre la filosofía del derecho de Hegel y actualmente es profesor de esta misma universidad. Entre sus también numerosas publicaciones, hoy voy a destacar que ha sido editor sobre el proyecto de reforma inglés, el debate de 1831 sobre el derecho electoral británico de Hegel, y también ha sido editor de las cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo de Schelling. Es también autor del libro La lógica de Hegel y de artículos como El idealismo de Hegel y la refutación de Spinoza, Mecanismo y teleología de la lógica de Hegel y el concepto republicano de la libertad en la filosofía política de Hegel. Bueno, así cuando queráis. Bueno, muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Digo yo, será lo mismo. Para mí siempre es un placer venir a Madrid, donde viví hace muchos años, en una época de mi juventud, digamos, petardera, y es una ciudad que me encanta por muchas razones, ¿no? Bien, yo hablaré, como has dicho, sobre cierta cuestión que tiene que ver con el tiempo, la temporalidad, y vamos a ver cómo va. La realización hegeliana de la filosofía en el saber absoluto, esa tarea hegeliana, siempre ha despertado la sospecha de que se ha suprimido la diferencia entre la mente y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía hegeliana estaría afectada por una carencia infinita de ser. Esta es la crítica ya realizada desde la época de Schelling, ¿no? De eso proporciona una buena prueba la ontología de la historia. Esa ontología que tiende a la realización precisamente de lo absoluto. La convergencia de lo real y de lo ideal postulada por Hegel exige o bien la negación simple de la facticidad o bien una necesaria Aufhebung de lo histórico y su diferencia característica en el dominio de la identidad absoluta. O bien negamos la facticidad, o bien hacemos esa asunción o superación que para muchos no es más que un truco mediante el cual lo absoluto se impone. Cuando se insiste, como hace Heidegger, en el carácter extático y finito de la temporalidad, que la temporalidad no está sometida a un orden, lo que resulta cuestionado es precisamente esto que he dicho, la mencionada Aufhebung. Mientras que para Hegel el hombre es el lugar en el que se cumple el advenir hacia sí mismo de lo absoluto, lo que conduce a que su finitud característica se vea interpretada como vida del espíritu. En Heidegger, por el contrario, es precisamente la finitud lo que se manifiesta. Tenemos estas dos posiciones, ¿no? Para este último, para Heidegger, por lo tanto, no hay ninguna identidad de la libertad y de la necesidad en la historia. Pero es precisamente esta identidad lo que constituye la esencia del espíritu, esa
categoría tan importante en la filosofía de Hegel. Por otra parte, cuando se trata de la finitud, el pensamiento que conviene a la historia del ser es una suerte de libre rememoración, no un procedimiento del que se pueda disponer a voluntad. Eso ya lo conocemos en Heidegger, es el famoso Andenken des Seins, ¿no? En Hegel hay también un movimiento del pensar que se asemeja a ese Andenken, y que en Hegel, hablaremos un poco, toma la forma del recordar interiorizante, que es muy bien caracterizado en esta parte introductoria de la lógica de la esencia. Pero, desde el punto de vista de Heidegger o de los heideggerianos, no se festeja, diríamos, en ese recordar la diferencia, sino el paso a la identidad, la consumación reflexiva. Una integración, dirían estos filósofos, sin resto de la fáctica diversidad de la vida. Tal sería el diagnóstico. Y a él le acompaña la pregunta que se hace a la filosofía desde hace 2 siglos. ¿Qué papel juega en verdad? Y aquí quiero decir, en relación con la verdad del ser, el asunto de la historia en la filosofía hegeliana. Una indagación esta que forma parte sin duda del asunto ontológico y metafísico, tal como es elaborado en la ciencia de la lógica. Podría hablarse entonces de una Seinsgeschichte, como en Heidegger, de una historia del ser de carácter idealista que confluye con el movimiento de lo lógico mismo. Y eso es lo que vamos a ver. Hegel ya diseña la lógica precisamente como una historia, pero ¿eso es la historia real? Claro, como digo a continuación, esto no es toda la verdad, y por ello también habrá de interesarnos la historia real y su concepto. Consideremos pues los siguientes aspectos de la cuestión. Voy a dividir la exposición en una serie de puntos que tratarán esto. El primero, la idea como temporalidad pura. Si partimos del supuesto de que también en Hegel la historicidad remite a la temporalidad, no puede haber historicidad sin tiempo, como rasgo ontológico primigenio, entonces aquella temporalidad que importa en su caracterización de una Seinsgeschichte entendida como cumplimiento de la idea, no puede ser atribuida para él ni al lado subjetivo, es decir, lo que está relacionado con la forma pura de la sensibilidad o con la constitución extática del existente, no puede ser la vida del sujeto, ni al objetivo, es decir, aquello que está afectado por la determinación externa, el ser que siendo no es y que no siendo es, el devenir intuido. Esto que acabo de decir es la definición hegeliana del tiempo tan célebre que aparece en el parágrafo 258 de la enciclopedia. Pero esto está en el lugar de la filosofía de la naturaleza, porque el tiempo para Hegel es una característica de la exterioridad, ¿no? En ese sentido, habría de tratarse esa temporalidad, diríamos, de lo lógico, esa temporalidad del espíritu, habría de tratarse más bien de una temporalidad ontológica o ideal, una suerte de zeitlose Zeitlichkeit, es decir, una temporalidad sin tiempo, como nos dice Hegel en algunos momentos. Pero claro, esto, como ya iremos viendo, parece un cachondeo, esa temporalidad que no tiene tiempo, ¿no? Puesto que lo absoluto constituye el asunto del pensar, esto para un idealista está claro, la verdad ontológica habrá de coincidir con el desenvolvimiento completo de la cosa, del asunto del pensar, como cosa concebida y a la vez como efectivamente real. Esto es una condición en Hegel, a la vez el pensamiento y el ser, ¿no? Sustancia subjetiva, es decir, espíritu absoluto. Pero dicha exposición no se logra de manera sencilla, enunciando qué es esto o aquello, como enunciamos que estas son las propiedades de esta cosa. Precisamente porque lo absoluto, como podemos imaginar, no comparece como un sujeto común en el juicio. Precisamente por eso, el juicio se muestra incapaz y acaba desmoronándose. De esto va precisamente la historia de la lógica, ¿no? Hegel concibe el tránsito desde esta forma inadecuada hasta un estado pertinente, como el acontecer, el Geschehen, quedémonos con esta palabra tan evocada por la filosofía de la historia, como el acontecer lógico por antonomasia. Y en él se origina precisamente cierta Geschichte, cierta historia. Geschehen, Geschichte es la relación básica a la que remite el pensamiento clásico de la historia. ¿Cierta Geschichte de qué? De las determinaciones del pensamiento. Lo absoluto se articula como secuencia dialéctica, falta de encaje, diferencia, contraposición, esa es la dialéctica, y como sistema especulativo, como algo que no encaja y como cambio de perspectiva, podríamos decir, ¿no? A al sistema especulativo, le corresponde un ritmo que combina dos direcciones de movimiento. Y fijémonos que estas dos direcciones son típicas de la historia, un avance, lo anterior funda lo posterior, y un retroceder experiencial o fundamental regresivo,
desde lo posterior hacia lo anterior. Eso tiene, en alemán son las formas del Gründen y Begründen. Cada una de las categorías resulta de que ha sido producido un movimiento especulativo de Aufhebung, pero cada uno de esos lugares es una atalaya para rememorar. Claro, es que estos son los dos movimientos típicos de la historia. Una historia, pues, en el doble sentido de acontecer, del ser, de lo lógico, y recordar, del concepto, el ser que se interna. Sich erinnern, le dice en alemán, se interna o recuerda. Siempre Hegel jugará con este doble sentido de que la palabra Erinnerung, recuerdo, o sich erinnern, recordarse, significa morfológicamente ir hacia adentro, internarse, reflexionar en un sentido que para Hegel es importante. Se combina, por lo tanto, progreso con detención propia del momento rememorativo. Claro, podríamos hablar aquí también de Andenken des Denken, como Heidegger. Aunque, insisto, Heidegger diría que lo suyo no es la confirmación del progreso de la conciencia, sino lo extático. Extático quiere decir que está fuera de sí, que está desencajado, ¿no? Dicha historia se inicia justamente con la asunción de la absolutidad de lo absoluto. Esto Xavier Zubiri nos lo ha explicado muy bien, ¿no? El Sein schlechthin, el ser sin más. Eso es lo que comparece en el pensar como una oposición imposible, que significa que el ser no tenga ningún predicado, y comparece como inmediatez indeterminada, sin referencia a otro ni dependencia alguna. Estamos hablando del comienzo de la lógica. Un puro poner que no pone en realidad nada. Si queremos entonces hablar de una presencia estática, en Hegel, o no presencia óntica, o suspensión temporal, esta sería la de lo lógico mismo, puesto que lo lógico se hace cargo de un objeto, un object, más que Gegenstand, un objeto que en realidad no es nada. Y así comienza la lógica, ¿no? Y ella, esta presencia, se manifiesta justamente en la comparecencia de lo absoluto a partir de la posición de la inmediatez, el comienzo de la lógica. Como señala Hegel en su tematización postrera del método, en la parte de la idea absoluta, la progresión de las categorías lógicas corre en paralelo al acontecer del ser como senda de determinación o concreción. Ello da lugar al decurso del concepto, que no es por lo demás sino el movimiento del propio comienzo. Y el comienzo no es otra cosa que lo irrelativo, nada que aprehender en realidad. Y lo lógico se determina como el pensamiento precisamente de esa nada, podríamos decir. De acuerdo con su nombre, el método absoluto no se comporta como reflexión externa, un sujeto que reflexiona. Es analítico en cuanto lleva a la conciencia lo que es inmanente, pero también es sintético en cuanto que su objeto se muestra como un otro de sí. Y se experimenta como el juicio por cuyo medio se determina lo universal del inicio. A saber, el objeto, que es lo que es dentro de las determinaciones conceptuales, ese objeto que recibe su contenido de ser cuando es determinado conceptualmente, se muestra dialéctico precisamente porque es absoluto. Se muestra dialéctico porque la reflexión o el juicio parte la identidad. Recordad, si conocéis el tema del idealismo alemán, que este es el gran problema del idealismo, cómo acoger a lo absoluto en la reflexión, porque la reflexión, incluso para decir la vieja identidad de yo igual a yo, ha de separar el yo en los dos miembros, ¿no? Y esto da lugar a una inquietud, así habla Hegel, una Unruhe. El juicio no es precisamente algo que se satisfaga a sí mismo y que, digamos, tenga un término, sino que es una limitación que genera una inquietud, puesto que promete una cosa y no da. Propone una identidad y da una diferencia, ¿no? Ese acontecer propio de la inquietud es precisamente esa zeitlose temporalidad, esa temporalidad sin tiempo. Ni en el sujeto ni en el predicado, separados como extremos de una diferencia, ni tampoco en la cópula, que es un elemento vacío, como señala Hegel, se halla la identidad prometida. Lo que hace insoportable dicha forma inadecuada. El juicio ha de perecer, se ha de ir al fondo, ¿no? Pero hay distintas vías para superar el estado insatisfactorio. Ir más allá de lo contradictorio, es decir, colocarse en otra perspectiva óntica, podríamos decir, para determinar eso que está ocurriendo, o hacerse cargo de lo que está ocurriendo y moverse hacia el interior. Eso es precisamente lo que Hegel llama recordar o internarse, el asumir el camino de la reflexión que es interna.
Y en ese momento, así comienza la lógica de la esencia, lo que se presenta es pura negatividad. El ser es un juego entre esencia y apariencia, que es negación, ¿no? Un término primero, universal, esto nos lo dice Hegel así, en el método, se muestra como lo otro de sí mismo. El ser se muestra como nada. Lo que antes era lo inmediato es puesto ahora como lo mediato, como referido a un otro. Es decir, lo universal es puesto como un particular. Eso es lo que acontece en el juicio. Y eso, cuando se trata de pensar lo absoluto, es terrible, puesto que determinamos como sujeto del juicio algo que debería ser la totalidad. Hegel insiste en que lo más importante en el conocimiento racional es mantener firmemente lo positivo dentro de su negativo, el contenido de la presuposición dentro del resultado. Y así, el juicio se convierte en acontecimiento de la verdad. Solo si es capaz de aguantar el tirón, diríamos, de aguantar lo que ahí se está produciendo y no de patinar hacia afuera, o bien suspendiendo el juicio, o bien colocándose en otro lugar, ¿no? Esto es la dialéctica de la proposición, no otra cosa que esto. Y esto es lo que estamos entendiendo aquí como un Geschehen, como un acontecer lógico, ontológico y metafísico. La dificultad reside, por tanto, en la carencia, lo que estamos diciendo, de una forma conveniente para el resultado del progresar conceptual. La dialéctica se reforma en otro tipo de juicios en la que se está planteando siempre algo inadecuado. Así, por ejemplo, dado que lo inmediato está contenido dentro de lo mediato y que esto representa la verdad de aquello, la unidad puede venir expresada como una proposición en la que lo inmediato es colocado como sujeto y lo mediato como predicado suyo. Nos dice Hegel, lo infinito es finito, uno es mucho, lo singular es lo universal. Pero tales proposiciones tienen una forma inadecuada de nuevo. Al juicio positivo habría que añadirle entonces el juicio negativo. La segunda determinación, la negativa o mediata, es por lo demás al mismo tiempo la mediadora, es decir, es una situación conflictiva. Hay aquí una otredad respecto de la cual el determinar no permanece indiferente, pues se trata más bien de lo otro de un otro. Y esta es la clave de la negatividad de toda la lógica, ¿no? Ese otro de un otro es algo así como una otredad en sí misma, una otredad que no viene de la determinación externa, sino que es propia de que lo absoluto es concebido como diferencialidad. Solo si concebimos así la cosa podemos superar esta paradoja terrible de que lo absoluto tenga que comparecer en un juicio. Dado que lo primero o inmediato es el concepto en sí, el momento dialéctico consiste en que la diferencia que él contiene venga puesta como dentro de él, poniendo a sí mismo la unidad que presupone. Sin embargo, aunque el juicio, como se ha visto, no representa más que la diferencia efectivamente enunciada entre sujeto y predicado, y no la verdad, Hegel piensa que asimismo encierra en cierto modo lo especulativo, aunque no sea en la forma de un enunciado explícito. Es decir, el juicio es partición originaria, lo llamaron era una frase de los jóvenes románticos poskantianos, ¿no? Puesto que, como ya sabéis, Urteil tiene esta forma de porción o partición originaria porque pretendía dar la identidad y era una partición. En ese sentido, nos engañaba, como hemos dicho, respecto a lo que prometía darnos la identidad absoluta, cuando se dice, como señala Hegel, que Dios es el ser, por ejemplo, a la vez tiene que decirnos que Dios y el ser son cosas diferentes, porque por eso las hemos juntado. Y no obstante, no es que el juicio nos engañe completamente, puesto que él, en su tensión o inquietud, está siendo algo así como fenómeno de lo absoluto, de esa identidad, pero de manera problemática o negativa. ¿Cómo comparece lo absoluto en el juicio? Repite continuamente Hegel, o en el entendimiento, porque el juicio es la forma del entendimiento, de manera dialéctica. Lo absoluto comparece siempre echando chispas, haciendo una interferencia, es decir, estamos sintonizando la radio y no sintonizamos nada. Pero realmente eso da lugar a un movimiento. Ese movimiento, y recuerdo que esto es una metáfora, Hegel fue atacado por los lógicos en el 19 por usar palabras como movimiento para referirse a las categorías, ¿no? Esto da lugar a lo que Hegel considera un contenido esotérico, con ese, es decir, es como lo oculto. De hecho, a mí me gusta decir a mis alumnos que la cópula, que está vacía, es una promesa del fundamento ausente. Es como está apuntando a un fundamento que en realidad no está. Debería ser el fundamento, pero no es, y por eso Hegel dice continuamente que la cópula, que es vacía por definición, porque es el es, que lo podríamos poner en una pizarra como un igual, en realidad está pidiendo ser llenada. Esa es la historia, esta historia del ser, ¿no? Ese contenido esotérico
tendría que convertirse en exotérico, con X, tendría que convertirse en algo que se manifieste. Para muchos de la generación de Hegel esto no era posible, era mejor seguir la vía del arte o de la religión, pero Hegel insistió en que eso había que seguirlo en la vía del saber, ¿no? Este acontecer estático corresponde a la proposición especulativa, que en realidad no es más que una fórmula en sí misma problemática, mediante la cual se quiere conceder expresión a aquella impertinencia que origina el desapique de la proposición común, porque la proposición especulativa no se da en ningún sitio. Es todo este gesto de moverse hacia una nueva pertinencia. Pero es un gesto que, por ejemplo, ya Paul Ricoeur nos ha enseñado cómo da lugar a la metáfora. La metáfora es ese movimiento hacia la pertinencia que no se logra nunca. El modo de proceder es recordado desde la posición de la idea absoluta como significando una suerte de avance inmanente que excede la propia formalidad de lo lógico. Podría hablarse así de una temporalidad lógica, como estamos diciendo, que permite considerar la presencia de una categoría como un momento del movimiento total que constituye lo que es. La presencia, ella misma es temporalidad porque es advenir en y, del mismo modo, ser siendo sido. Ya que hemos mencionado a Heidegger, podríamos aquí aludir recordando las fórmulas heideggerianas. La temporalidad originaria, pues, de un presente que no acontece, puesto que todo esto se da justamente en cierta quietud, dice Hegel, pero es una quietud inquieta, o cuyo acontecer es precisamente el sustraerse como tal en el momento de la presencia. Avanzar es permanecer, eso es lo que ocurre en la lógica. Futuro es presente, irse es quedarse. Se es lo que fue. Esa es la esencia, por ejemplo. Los distintos modos de este progresar inmanente vienen expresados en las maneras de determinar de cada una de las esferas de la lógica. Transitar en el ser, propia de la lógica del ser, se va de una categoría a otra, pero sin trascendencia, puesto que todas son del propio ser o de la inmanencia. Reflexionar o interiorizarse, como hemos dicho, que es lo propio que ocurre en la lógica de la esencia. Ese movimiento después se recoge hacia el fundamento, manifestarse en la transparencia del concepto. El método podría ser entendido como la historia ontológica, entre comillas. Bien, nuestro segundo punto será la abolición del tiempo en el espíritu, la temporalidad sin tiempo. Hemos hablado de una temporalidad sin tiempo, y como ya dije antes, más parece tratarse de un juego de palabras que de algo adecuado y precisamente concebible. ¿Con qué fenómeno pretende confrontarnos Hegel? Hegel dice esto no porque no entienda el significado de las palabras. Él determina el tiempo de una manera, como ese devenir intuido, y por otra parte nos habla de una temporalidad del tiempo. Él mismo afirma lo siguiente en la enciclopedia 258, observación. Únicamente lo natural está sometido por consiguiente al tiempo, en tanto es finito. Lo verdadero, por el contrario, la idea del espíritu es eterno. El concepto de eternidad, sin embargo, no debe ser negativamente aprehendido tal como la abstracción del tiempo, no solo separarse del tiempo, en cualquier caso no en el sentido de que la eternidad venga después del tiempo. De este modo, es la idea de la mala infinitud, ¿no? La idea del cielo o algo así. De este modo, la eternidad se convertiría en el futuro, o sea, en un momento del tiempo. Lo temporal, como decimos, se ve afectado a causa de su finitud por una carencia de verdad. Por su parte, lo absoluto debe incluir cierta diferencialidad, como hemos dicho. Sin diferencialidad se trataría del fondo articulado, de la noche de la identidad confusa. Es la crítica de Hegel a Schelling. La noche donde las vacas son grises, ¿no? Como dicen los alemanes, donde los gatos son pardos, que decimos nosotros. Requiere, por lo tanto, articulación de terminaciones, pero no que sean relativas a otro, como funciona el determinar óntico, sino solo a sí mismo, ser lo otro de sí mismo. De este modo, si el tiempo representa la unidad negativa del außer sich sein, es estar fuera de sí, de lo estático, y leo lo que dice Hegel, la abstracción de esta exterioridad, de su contradicción y de la inquietud de esta, nos dice en el mismo parágrafo, lo absoluto habría de suponer, en tanto que identidad, la abolición del tiempo. Debería ser algo así. Así que la necesidad de aquella otredad inmanente, la identidad de identidad y no identidad, esa fórmula tan rara, permitiría concebir una temporalidad, una reflexividad atemporal o absoluta. Se trataría, para intentar entender qué quiere decir Hegel, de un tiempo de la revelación, de una Offenbarung en el espíritu absoluto. Y esto suena demasiado religioso, ¿no? El problema reside en que, pese a todo, temporalidad y finitud van de la mano.
Y Hegel estaría pretendiendo una temporalidad sin finitud, algo contradictorio, eso es lo que dice Heidegger y muchos otros filósofos. De esta manera regresamos al asunto del pensar, a la relación entre lo absoluto y la reflexión. Como la esencia de lo absoluto, tal como hemos dicho, resulta preterida en el ámbito de la reflexión, puesto que solo comparecerá si se ajusta a la regla diferencial del juicio, entonces puede que sea necesario, como anticipamos antes, pensarlo como una suerte de reflexión absoluta, una reflexión de la reflexión, o como la llama reflexión absoluta, un ir más allá de la reflexión en este sentido. Sin embargo, esa coincidencia entre reflexión y absolutidad destruye la diferencia constitutiva de lo real. En el interior del tiempo o de la reflexión absoluto, el otro término relativo, el ser, adoptaría ya el significado de una alteridad propia. Y si es una alteridad de lo propio, no sería el ser real. Ahí está la crítica de Schelling. Tú te has comido el ser o generas el ser de la reflexión. Esta es la crítica siempre heideggeriana, la crítica, por ejemplo, hace Marzoa de la filosofía de Hegel, precisamente por esto. La diferencia ontológica, entonces, se resquebrajaría. A partir de aquí, la presunta culminación ontoteológica, que no voy a explicar más, de la metafísica en Hegel, habría sido confirmada. El ser y el tiempo no pueden ser pensados como fundamentos de identidad, o lo que es lo mismo, únicamente pueden ser convenientemente abordados a partir de la consideración diferencial. Hegel es consciente de ello, y por eso construye el proceder de una reflexión de la reflexión o reflexión absoluta. Es precisamente este el asunto. ¿Cómo voy a salvar la cuestión de que el ser no puede ser deducido de la reflexión? Generando una reflexión que ella misma se deja a sí misma atrás, por decirlo así, de tal manera que una parte de la reflexión, la diferencialidad, y otra parte, que es la absolutidad, puedan de alguna manera converger en un movimiento que él concibe como absoluto. Hegel, pero a dicha operación, como digo, se le reprocha el no poder hacerse cargo de aquella individualidad no integrable, la facticidad, que justamente se origina en el acontecer mismo como un efecto no predecible, no deducible de la regla, la facticidad e historicidad. Esta sería la forma que adopta aquí la infinita carencia de ser que afecta al sistema hegeliano y por la que comencé. La objeción más general, como ya también he dicho, que se le puede formular reza así: el ser no se deduce de la reflexión y tú estás intentando deducir el ser de la reflexión. En el caso que nos ocupa, la pregunta es ¿cómo puede haber historia sin facticidad? Y que Geworfenheit arroja ese estado de arrojamiento sin diferencia y falta de encaje onticontológico. Pero queremos decir, sin una Geworfenheit no recuperable por entero, porque Hegel hablará, como veremos, de que hay una realidad. Lo que pasa es que no es la Geworfenheit contraria a lo absoluto. No diluye Hegel la historia en una concepción de la idea, que no puede por definición ser considerado histórico. El asunto adopta, por tanto, la forma de Seinsgesehen, acontecer del ser, e historicidad, ambos cada uno por un lado. Un fenómeno que presenta dos caras. De un lado se halla lo histórico, que nos integra. No olvidéis que histórico, a mí me gusta aquí la definición rortiana, histórico es la falta de encaje a priori entre mente y mundo. Justo lo que ya estamos diciendo. No hay encaje a priori, quizá a posteriori, y de esto vamos a hablar. Pero de otro debe tomarse en consideración que lo que el ser sea, y esto no lo olvidemos, que lo que el ser sea, eso lo establece el concepto. Si no, no podemos siquiera caracterizar el ser. Algo que acontece en el espacio lógico de las razones. Y aquí estamos en otro lugar. Y entonces podemos hablar de una historicidad fáctica y también de una historicidad racional, especulativa o sistémica. Es posiblemente esto lo que pretende Hegel mostrarnos. No debemos ni siquiera estar de acuerdo con Hegel, pero al menos atender a su propuesta. La filosofía debe conducir lo fáctico a la idea. Ese es el principio, la exigencia de todo lo filosófico en Hegel. Pues como decimos, es precisamente en el espacio de las razones donde se juega la realidad de lo real. No el que sea, sino el que podamos caracterizar su realidad, sus realidades. Se comprende entonces el supuesto mayor de la filosofía, que la visión de lo que es y el ser son lo mismo. Parménides. En el elemento puro del concepto no hay tiempo, es zeitlos. De ahí que su estado sea el de una aparente inactividad que no hay que confundir en Hegel con simple quietud, ya que se constituye como el devenir de lo lógico y por lo tanto posee vitalidad, en el que el espíritu abandona su existencia, Dasein, y confía su figura al recuerdo. Esto
Esto es lo que nos empieza a decir justo al final, en las últimas páginas de la fenomenología del espíritu. Desde la perspectiva absoluta, pero solo desde ella, habría que añadir: la historia tiene que aparecer entonces como el espíritu enajenado en el tiempo. Solo desde esa perspectiva. Si estamos en otra perspectiva, no hay por qué pensar así. ¿Carece entonces el espíritu de ser? ¿Cuál sería la realidad que le conviene? En cualquier caso, no la de un simple estar, Dasein, lógica del ser, sino la del existir fundamental, existenz, lógica de la esencia. Y esta es la forma de la memoria. Precisamente por eso la esencia comienza con un internarse que recuerda. Es el momento, y por eso, ¿qué es lo que viene a continuación? No podemos hablar de ello. En la lógica de la esencia, la crítica de la metafísica, porque ella se corresponde, y ahí aparecen las determinaciones de la reflexión, los enunciados clásicos de la metafísica, principio de identidad, de diferencia, discernibles, principio de fundamento, todas estas cosas, justamente es la cuestión de la metafísica. Y Hegel lleva a cabo una crítica de la metafísica muy importante, de la que no podemos hablar ahora, pero que nos permitiría, por ejemplo, una polémica con Hegel. En cierto modo, la historia del espíritu, eso que hemos dicho entre comillas, del concepto de la idea, puede ser vista como el acontecer rememorado. Y ahí es donde entra el concepto. La existencia fundamental, existenz, no el simple acontecer, sino el acontecer que puede ser remitido al fundamento. La fenomenología concluye con las siguientes palabras, muy célebres. La meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe de sí mismo como espíritu, tiene como su camino el recuerdo de los espíritus como son ellos mismos y como llevan a cabo la organización de su reino. Su conservación vista por el lado de su existencia libre, que se manifiesta en la forma de lo contingente, es la historia. Ahí está el Dasein. Pero vista por el lado de su organización conceptual, es la ciencia del saber que se manifiesta, es decir, la fenomenología. Uno y otro juntos, la historia concebida, forman el recuerdo y el calvario del espíritu absoluto, la realidad, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual el espíritu absoluto sería la otredad sin vida. Recordad estas palabras porque son importantes para lo que viene. La historia representa el lado de la existencia libre, la soltura. En ese sentido, tiene absolutidad. No olvidemos que siempre tendemos a entender, por una serie de razones de nuestra historia, lo absoluto como algo así como el poder absoluto, o el rey absoluto, y lo absoluto parece Luis XIV, ¿no? Pero lo absoluto no quiere decir otra cosa que lo suelto. Por eso yo uso mucho esta palabra, precisamente para no incidir en la otra manera de presentar. Lo absoluto quiere decir lo suelto, lo irrelativo. Es precisamente esa soltura en la que el espíritu se ha exteriorizado y se somete a la contingencia. Para Hegel es muy importante. Ahí tiene una vida propia que en la fenomenología él trabaja en una vía muy interesante. Pero por otra parte el espíritu no significa nada diferente de la erfahrung, de la experiencia, del recuerdo, capaz de hallar el hilo de dicho acontecer, sin el cual lo que sucede no llega a constituir siquiera una historia. Me pasan cosas, pero... Y esto no solo lo ha discutido Hegel, sino por ejemplo Walter Benjamin. A todos los alumnos actuales les gusta mucho esta presentación benjaminiana del erfahrung. Atender a lo anterior no implica necesariamente reducción, sino completar el significado de su concepto, el significado de historia. Esta es la posición de Hegel, y por eso puede hablar de una temporalidad originaria de carácter esencial. Vuelvo a la fenomenología. La esencia es la infinitud como el ser superado de todas las diferencias, el puro movimiento de rotación alrededor de su eje, la quietud de sí misma como infinitud absolutamente inquieta. Fijaros la paradoja, la quietud como inquietud, rotación, revolución. Esta rotación es el significado primero de revolución, las vueltas, las ruedas, ¿no? Las revoluciones que lleva Fernando Alonso en su coche, ¿no? La independencia misma en la que se disuelven las diferencias del movimiento, la esencia simple del tiempo. Este movimiento de rotación esencial constituye la idea entendida como el tiempo originario, que a través de su extrañamiento se convierte en el tiempo compareciente. De esta forma, pensar y ser son comprendidos en su mutua dependencia. Para Hegel, todo lo real, en su exterioridad y abstracción, comporta contradicción e inquietud. Y en ese sentido, todo tiene su tiempo. El tiempo es el cumplimiento de la contradicción interna de lo finito, pues la determinidad de lo real le viene de fuera, es externa, le limita, eso es ser temporal, me voy a morir, etc. Por su parte, el concepto representa la negatividad absoluta y la libertad que no está en el tiempo ni es temporal. Y cito, él es más bien el poder
o la fuerza, die Kraft del tiempo. Enciclopedia 258, todo eso se reproduce ahí. El animal, dice Hegel, no es capaz de incorporar lo universal en su singularidad y perece. Pero el ser humano supera ese momento de la muerte en su tránsito al espíritu, ya que se concibe y determina libremente. Y además, esto le encantaba a Marx a través de Feuerbach, es un Gattungswesen. Es decir, es un ser genérico. Cada individuo es todo. Cuando queremos imaginar a un ser humano, ¿qué pongo delante? Una mujer, o un hombre, o un niño, o alguien de raza negra o de otra. No, no son trozos del hombre, son el ser humano entero. Ese Gattungswesen, que en el libro este de la biografía de Marx, que ahora se está viendo mucho, traducen como el ser gregario. Es una traducción un poco rara, pero bueno. Como el animal no incorpora eso, perece, pero el hombre, precisamente, se determina libremente, está suelto con respecto a eso. ¿Cómo? También perece, pero tiene la memoria. Aquí en Grecia está siempre presente y Roma, ¿no? Incorpora así lo universal en su singularidad. Y entonces surge la concreta y verdadera temporalidad del espíritu, que asume la exterioridad del espacio hacia el mundo libre del hombre. Aquí es donde se puede hablar verdaderamente del futuro, del pasado y del presente como dimensiones del tiempo. La linealidad de la secuencia del espacio-tiempo resulta aufgehoben porque el ser humano, en la esperanza y el aguardar, anticipa el futuro. En el recuerdo, recupera el pasado y sabe a ambos unidos en un cumplido presente como tiempo concreto del devenir espiritual. Por eso la categoría de espíritu en Hegel tiene muchas dimensiones. El mundo del espíritu no es otra cosa que esta extensión, que es este tenderse, la idea de San Agustín, y a la vez holgura del tiempo, entre la idea, memoria y la finitud. Esta última, la finitud, en su forma objetiva, da lugar a la historia universal. Pero el espíritu no queda capturado por ella. La historia no es un sucedáneo de la naturaleza. Cuando decimos que el hombre no tiene naturaleza, sino historia, como de Ortega o de otros autores alemanes, etc., no estamos diciendo que su modo natural de ser, es decir, su determinación causal, es la historia. No, la historia es otra cosa. Bajo esta perspectiva cabría preguntarse si no comprende Hegel mejor que Heidegger la diferencia entre espíritu y historia, como exterioridad del tiempo, que siempre puede ser überwunden, es decir, superado, en otro sentido por el espíritu mismo y su poder del concepto, de lo que hablaremos después. Historia significa, como sabemos, esto ya lo sabemos todo, es un clásico, tanto el suceder, res gestae, cuanto la conciencia de lo que acontece, la cual entra y no se evade. La conciencia no es algo aparte, sino es lo que se interioriza y nos habla de la esencia de lo que acontece, como una fuerza en la dinámica historia, el rerum gestarum memoria. En tanto que conocimiento atiende antes que nada a lo dado, claro. Hay que investigar lo que ha sucedido, el historiador trabaja lo dado, pero la investigación busca a sí mismo el significado de lo acontecido y formula una pregunta que solo puede ser respondida en el contexto de un relato, es decir, de una historia. Es decir, sin esto no habría, el concepto no sería completo. Solo que sé, como nos enseñaron los clásicos de la filosofía de la historia, no vale. Es necesario también el relato. Eso es lo que Hegel considera abordar la historia filosóficamente. Así se prueba la Erinnerung, el recuerdo establecido en la ciencia de la lógica, es decir, la interiorización que va de las determinaciones externas del ser hacia la esencia y el concepto. Esta rememoración traduce, como sabemos, la análisis platónica con todo lo que ello comporta. No vamos a hablar de esto. Después reflexión, vuelta en sí, también Beziehung en el sentido de Heidegger, de lo supuesto en el saber ontológico, en la determinación, de aquello que en cierta forma ese saber implicaba, pero no era a su vez sabido. Por eso la esencia, como dice Hegel, tiene la forma del participio pasado del verbo ser, que wesen, del verbo ser, esto le encanta, ¿no? El pasado, la fórmula aristotélica, etc. Y al hacer efectivo eso siempre supuesto, el pensamiento asume las posiciones escoradas características de la historia original y de la historia reflexiva, cuyo resultado es la historia filosófica. Habíamos comenzado señalando la paradójica eliminación de lo histórico en la filosofía de Hegel. Un ansia de absoluto, cabría decir, impediría el acceso a lo particular, diverso e individual. De esta manera lo histórico, la diversidad realizada del acontecer humano, se esfuma al instaurarse una suerte de historia a priori, y a priori significa aquí precisamente lo contrario de histórico. Sin embargo, como vemos, el sentido de todo lo real, particular, finito, diverso, no puede resistir más que en la idea que lo anima. No obstante, la idea no se percibe sin más en la realidad particular. La idea no es otro objeto, no se ve, no es objetiva.
se requiere un mirar distinto, especular. Dicha exigencia es lo único a lo que el filósofo no puede renunciar. Toda investigación, por pegada que pueda estar a los hechos empíricos, necesita conceptos, no comunes, sino especulativos. Y aquí me gustaría entrar en Wittgenstein, pero no lo podría hacer. Por eso Wittgenstein, de una manera hegeliana que él mismo no percibe, porque siempre manifestó que él pensaba lo contrario que Hegel, pretendía conceptos borrosos, conceptos incluso confusos. Muy lógico nos diría que qué narices son esos conceptos, que no están claros, porque en filosofía necesitamos esto, en filosofía de la mente y en otros momentos. Esto sería lo que tiene que ver con lo especulativo en Hegel. Lo que la filosofía debe establecer es justamente la manera en que el pensamiento pueda aprehender la cosa misma. Y la cosa misma no es un objeto, es precisamente esto que presupone. 4. El espíritu absoluto. Hegel concibe el espíritu como la esencia que es en y por sí, estoy parafraseándole, y que al mismo tiempo es real como conciencia frente al mundo real, que ya no significa algo extraño, de la misma forma que en sí mismo tampoco significa algo exclusivamente para sí separado del mundo. Es sujeto y objeto que se reconoce. Cabe sí en lo otro, reza otra formulación de lo mismo. El espíritu es la subjetividad que se descubre como sustancial, como siendo no solo actividad, inquietud, libertad de, sino también realidad reconocida. Comparece, pero también se sustrae a toda captura o dependencia de tipo natural. Se manifiesta, pero su presentarse implica examen y con ello distancia. Su soltarse es precisamente el hecho de que para cada realidad ser examen significa ya estarla dejando atrás, incluso la propia realidad. Esta realidad semoviente es la historia que representa así el desarrollo y realización del concepto de espíritu. La realidad, como Wirklichkeit, que la lógica deducido incluye precisamente el movimiento, la actividad, la vida, es decir, contradicción, negatividad, pero también la conciencia remunerativa. Se trata pues del fondo sobre el que tenía lugar la inquietud característica de la proposición, eso de lo que habíamos hablado, en la que se jugaba el devenir otro de la propia sustancia. El paradigma de una actividad negativa que por sí misma se eleva a principio y se constituye como lo absoluto, como la totalidad, cuyo permanecer conlleva formación y cambio, es decir, una totalidad que es otredad inmanente, se halla precisamente en una sustancia reflexiva que incluye la actividad y por tanto se concibe como sujeto. La famosa sustancia sujeto hegeliana, ¿no? Por eso mismo acontecer y saber del acontecer coinciden. Ser libre y saberse libre está realizado como realidad espiritual objetiva y reconocerse en ella autolegitimándose. Y así en el despliegue de su reflexividad se historiza. Esta es la razón de que Hegel define la historia como el progreso en la conciencia de la libertad. Esta lógica compleja de la historia incluye como momentos no solo las determinaciones que han resultado de la filosofía especulativa, la idea y su concreción como Estado, lo que nos dice precisamente sus reflexiones sobre la historia, sino también los intereses individuales, esto es muy importante, las necesidades y las pasiones humanas. Estas constituyen el lado subjetivo, pero también el impulso mediante el cual se produce el desarrollo de la idea. Esas rompen y hacen la historia. Podría hablarse entonces de dos sujetos narrativos. Cuando se describe lo que sucede, hay que prestar atención a las particularidades, a la individualidad impredecible, pero en la consideración rememorativa, el sujeto del proceso, el que se predica como una experiencia unitaria, todo el variado acontecer, es la idea o el Estado. Lo que significa abordar la voluntad libre, subespecie espirituales. Así Hegel puede llegar a decir que la voluntad libre, que es el sujeto, por ejemplo, de la filosofía del derecho, es idéntica al Estado. Pero no es una identidad común, claro. Ningún individuo se parece a la estructura del Estado, sino una identidad especulativa, una identidad rememorativa, que lo que hace es percibir la bildung necesaria para que el espíritu pueda ser una sustancia en y para sí libre, como había definido Kant. Esta voluntad libre adquiere, y esta historia, una perspectiva universal al tiempo que la idea se concreta en un orden capaz de reunir la determinación y la libertad. De esta manera los individuos, viejo tema hegeliano, solo entran en la historia como miembros de un ente político. Cuando la idea-estado se somete a las condiciones que imponen el tiempo y el lugar, entonces domina la diversidad, el conflicto y la guerra. La historia debe ser pensada como el precipitado de este litigio, pero también como el tribunal ante el que comparecen tanto las realidades objetivas cuanto los sujetos. La realidad espiritual en todo su alcance de interioridad y exterioridad
nos dice en la Filosofía del Derecho, parágrafo 341. Y puesto que se trata de la combinación de ambos lados, el interior y el exterior, es más que una fuerza de la naturaleza. La historia no posee la necesidad abstracta y racional de un destino ciego, pues la suya es antes bien una sustancialidad suelta, libre. Ahora bien, como se ha dicho, la historia no puede consistir únicamente en el simple acontecer. En tanto que devenir del espíritu encarna un movimiento de la conciencia misma y, por tanto, es saber progresando. En la historia el espíritu actúa para, cito, hacerse objeto de su conciencia, aprenderse a sí mismo explicitándose. Pero ya se ha dicho que no se debe entender la historia como naturaleza, lo que significa que no había una senda preparada. El espíritu es libre y contradictorio, por eso se mueve, evoluciona, tiene historia, por eso es histórico. En el mundo ético, todo se halla en última instancia sometido a la voluntad libre. Pero esta no solo comparece como arrojamiento o arbitrio, sino que también representa la posibilidad de tomar distancia, como hemos dicho antes, frente a todo lo constituido. La forma primera, ya nos lo dice Hegel, de la voluntad es: yo no me ligo a esto, yo no he pedido venir, como dice cualquier adolescente, ¿no? A sus padres ahora: yo no te he pedido que me traigas al mundo, no, a mí no me metas en esto, ¿no? El poder para ir más allá de cada hora dotado de compacta actualidad, de actualidad de la más fuerte, representa una condición fundamental del advenir de la cosa misma. La cosa misma, la historia, requiere esos dos momentos, su compacta actualidad, pero al mismo tiempo el estar yendo más allá de ella. Eso es lo histórico. No converge, sino diverge. Precisamente por eso indica Hegel que a la esfera del espíritu objetivo, como sabemos, es tópico o escolar, en cuyo seno tiene lugar el acontecer histórico, le sigue, en el curso del devenir hacia sí de la idea, el espíritu absoluto. El espíritu suelto. Suelto, no el espíritu coronado, sino el espíritu suelto, cuyos elementos constituyentes son las formas de la aprehensión, las formas del aprehender, es decir, de la diferencia y de la identidad, por tanto. El arte, la religión, la filosofía, que son considerados por Hegel algo muy importante realmente. El territorio en el que la contingencia del tiempo queda abolida. No porque ella no sea real, sino porque ahí son vistas desde la perspectiva rememorativa. Podría decirse incluso que el tránsito desde el espíritu objetivo al absoluto constituye el postulado de la radical historicidad. Histórico significa ese estar yendo más allá de lo que es como forma específica de ser, eso que es. Eso es ser histórico, que me estoy trascendiendo, lo quiera o no lo quiera. Este devenir puede ordenarse según una serie de antes y después que se anticipan el pensamiento, por lo cual el pensamiento obra como fuerza constituyente, que solo puede serlo precisamente porque es también una fuerza disolvente. Cada vez que el pensamiento lo aprehende, lo está poniendo en crítica. La crítica no es un acto añadido, es precisamente examinarlo. Y esto es un elemento fundamental. Es decir, el espíritu adviene como soltura respecto a sus propias concreciones, a toda situación y facticidad, como reflexión posible en y a partir de ella. Clausura el tiempo natural, dando inicio al tiempo extático o suelto, en el que toda realidad pierde su consistencia. La lógica del espíritu muestra así que hay una salida a la alternativa diabólica que se plantea entre la objetivación, aceptar lo que hay, y la utopía, esa especie de patinazo hacia no se sabe dónde. Esa es la razón de que el espíritu absoluto constituya la verdad del espíritu objetivo, de la finitud y de la historia, pero no otro mundo, algo que Hegel ha criticado precisamente en la lógica de la esencia, no otro mundo óntico que estuviera más allá, sino el mundo representado y comprendido. El mundo, cuando es representado y comprendido, se está ya está siendo un transmundo, podríamos decir. Por otra parte, la verdad implica para Hegel un juego entre lo sido, esencia, la apariencia, lo dado, y lo porvenir, la reflexión absoluta, la idea, que sin duda debe resultar relevante en este contexto en el que hablamos de la temporalidad. El espíritu absoluto puede ser concebido precisamente como el lugar para cualquier evaluación de lo existente, en el que se desvanecen los puntos de vista enfrentados de la mera conciencia simple y de la simple afirmación o entrega a la realidad ya constituida. La suya es en ese sentido una nada de ser. El espíritu absoluto es una nada de ser, pero una nada asimismo libre y necesaria, en cuya virtualidad cobra valor y significado la realidad del propio transcurrir. Esa es la idea que subyace a la intimidad, siempre señalada, y de la que hemos hablado, entre el Geschehen y la Geschichte, interiorizada como Historie, los tres elementos del triángulo de la filosofía de la historia.
no solo la Geschichte proviene de un suceder constitutivo, como quieren Droysen, Dilthey o Heidegger, resulta asimismo de un narrar que proporciona hilo de experiencia al acontecer disperso. Y precisamente por eso abre posibilidades a una existencia verdaderamente histórica. No sé si estática o no, pero verdaderamente histórica. Así que el espíritu absoluto hegeliano no debe ser entendido al modo de un cielo alejado de la tierra, sino como la necesaria instancia que la tierra segrega para evaluarse, para que la vida sea vida del espíritu, vida humana, para pensarse, para manejarse. Justamente a causa de ello, eso incluso nos lo dice Nietzsche. El problema de Nietzsche es que esa instancia segregada se convierte ya en el ser. Y entonces una nada pasa a ser el ser y se inicia el nihilismo, ¿no? Justamente a causa de ello se convierte en el territorio del comportarse histórico, del habitar humano espiritual. El habitar humano espiritual es un habitar histórico, es el construir en la historia, como nos dice el verso de Hölderlin, como nos dice Heidegger. El espíritu posee, pues, un poder capaz de trascender la potencia particular de las formas determinadas de la vida. Y esa excelencia, como decía Hegel en la enciclopedia, parágrafo 571, no se hace patente a través de la ironía del razonar común del entendimiento, aportando muchas razones para cambiar esto o aquello, sino mediante alguna forma de saber rememorativo en el que el individuo llega a hacerse cargo de la lógica de la cosa misma, pero manteniendo activa la fuerza necesaria para liberar lo que es y disponerlo en su ser. El sujeto espiritual se sabe entonces esencialmente vinculado al objeto de su pensamiento o de su voluntad, pero no de un modo estático, no como fuerza de la naturaleza, sino más bien como la inquietud propia de quien se ve compelido a rehacerse continuamente, pues la suya es sobre todo la fuerza para repetirse como sí mismo a través de la variación y la redescripción. De nuevo, esto es lo que dice Rorty, es la gran aportación del idealismo para él es esta. Es lo poético, la fuerza de lo poético. En la medida en que busca la claridad de la idea, debe evaluar y reflexionar con lo que se cumple en el curso de un diferir que lo hace aparecer como historia fáctica, pero no cerrada a la obtención de algún sentido. Y con todo, y así acabo, ¿qué sucedería? Esta es siempre la pregunta, en el caso de que la historia no produjera un progreso en la conciencia. Si se descubre a fin de cuentas como una pasión inútil, siempre puede suceder esto, falta de sentido o telos. Entonces no solo habría que hablar de una carencia de ser, sino de un ser carente de significado. Y entonces casi no podríamos hablar, ¿no? Si el ser trasciende al concepto, entonces no resulta integrable en una historia. No podemos contar nada sobre él. Dominaría entonces de tal modo la individualidad del acontecer, que la historia universal estallaría como consecuencia del éxtasis de lo histórico. ¿Podría hacerse cargo de ello Hegel? Esta es la pregunta sobre la que debemos seguir dando vueltas, porque la filosofía nunca acaba en una sola explicación. Muchas gracias. He preparado un esquema de la charla que os voy a dar. ¿Te lo doy aquí y lo reparo? Espera, He hecho demasiados bloques. He hecho muchas. Quiero agradecer de entrada la invitación y el trabajo de los organizadores. Ya se ha dicho todo sobre esto, sobre el plantel de ponentes, excluyéndome a mí, por supuesto, que han reunido para hablar de estas cosas tan docto y tan interesante. El título de mi intervención lo tenéis en la hoja que acabo de repartir. ¿A qué responde y a dónde va a parar y cómo la ciencia de la lógica? Una metafísica del automovimiento. Cuando me ha dicho Román antes de entrar que él no iba a hablar sobre la ciencia de la lógica, he pensado que me habían dejado solo. Después se ha visto que no era verdad, que no iba a hablar de la ciencia de la lógica, así que ahora ya me siento
acompañado. En todo caso me sentiría, porque Román sabe mucho, como ya acaba de demostrar, de las cosas sobre las que yo hablaré. Pero, en fin, habiendo sido ayer Félix Duque, según él mismo dijo, telonero de los que íbamos a hablar hoy sobre la ciencia de la lógica, pues me he sentido con una responsabilidad a cuya altura no sé si voy a poder estar. Voy a hablar de cosas de las que ha hablado Román, a mi manera, por supuesto. Voy a decir, veis que el título tiene dos partes y en la primera se habla de tres cosas: a qué responde, a dónde va a parar y cómo la ciencia de la lógica. Yo quisiera decir dos cosas de cada una de esas tres, solamente, porque tenemos poco tiempo. Quisiera que fueran cosas que se entiendan, que sean interesantes o que resulten interesantes para quien no está muy familiarizado con la obra, y encima que sean verdad, que sea verdad lo que digo sobre esto. Si no hago una de estas tres cosas, si hago dos de estas tres, cualesquiera dos, pero no las tres, he fracasado en esta tarde. Así quisiera presentar la intención. Eso sí, hay un precio que pagar para hacer estas tres cosas, y es que, obviamente, en 40 minutos, puesto que estoy perdiendo estos 5 en presentarlo, una cierta simplificación. Obviamente, la ciencia de la lógica no se resume en 40 minutos. El propio Félix escribió hace unos años en un libro sobre la lógica, que no se podía presumir que hemos entendido ya lo que se dice ahí. Así que, bueno, no sería un fracaso demasiado bochornoso, eso desde luego, pero vamos a ver qué se puede hacer en 40 minutos. Como preámbulo, aún diré que quisiera también sugerir un acceso a la obra. Doy por